¿Sabías que los cuerpos de las esclavas africanas en América no solo eran explotados para trabajar en los campos, sino también para crear más esclavos? Sí, sus cuerpos se convirtieron en una máquina de reproducción. Pero, ¿cómo ocurrió esto? Lo que te voy a contar hoy no es solo una historia de abusos, sino también de resistencia, fuerza y lucha. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te dejará sin palabras. La historia de las esclavas afrodescendientes en América no comienza ni termina con su trabajo en los campos. Estas mujeres vivieron en un sistema brutal en el que sus cuerpos fueron considerados propiedad, su libertad les fue arrebatada, y su dignidad fue pisoteada. Pero aún en medio de esa opresión, las esclavas lograron resistir de formas que hoy son sorprendentes y conmovedoras. Las granjas de cría, en el sur de los Estados Unidos no solo eran lugares donde se cultivaba algodón o tabaco, eran fábricas humanas, donde las mujeres esclavizadas, muchas veces adolescentes, se veían forzadas a parir hijos, no por amor ni por deseo, sino por un imperativo económico. La razón detrás de esta política era cruelmente pragmática. Cuantos más hijos tenían, más esclavos nacían, lo que aumentaba la propiedad del amo sin que tuviera que comprar más personas. Estas mujeres, muchas de las cuales fueron separadas de sus propios hijos y familiares, tuvieron que enfrentar la cruel realidad de que sus hijos no eran vistos como seres humanos, sino como futuros esclavos. Sus cuerpos, en lugar de ser un lugar de placer o autonomía, fueron convertidos en máquinas reproductivas. Pero hay un dato importante que debes saber. Aunque esta realidad era la más común, no todas las esclavas aceptaban su destino con resignación. Algunas resistieron con todas sus fuerzas. A pesar de que sus voces fueron silenciadas durante siglos, las historias de resistencia comenzaron a salir a la luz gracias a mujeres valientes que documentaron su sufrimiento. Harriet Jacobs, por ejemplo, una de las más famosas activistas contra la esclavitud, escribió sobre sus experiencias de abuso y violación por parte de su amo en su libro Incidents in the Life of a Slave Girl. Ella relató cómo, a pesar de ser constantemente acosada, luchó por mantener su dignidad y salvar a sus hijos del mismo destino. Muchos de los amos de las plantaciones, hombres blancos con un poder absoluto, no solo explotaban a las esclavas para trabajar en los campos, sino también para satisfacer sus deseos sexuales. Esta práctica era común, y las esclavas, que rara vez tenían la opción de negarse, vivieron constantemente en el miedo y la humillación. Las violaciones no eran algo aislado, formaban parte del sistema de control social y económico. Las mujeres negras eran consideradas menos humanas, más cercanas a los animales que a las personas. Y esto les permitió a los hombres blancos ejercer un control absoluto sobre sus cuerpos sin consecuencias. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja. A pesar de esta brutalidad, muchas de las esclavas también fueron forzadas a criar a los hijos que nacían de estas violaciones. En muchos casos, esos hijos eran vendidos inmediatamente después de nacer, separados de sus madres para ser vendidos a otras plantaciones, y así mantener la fábrica funcionando. A veces, los niños eran utilizados en labores que requerían menos trabajo físico hasta que crecían lo suficiente para ser enviados al campo. El ciclo de deshumanización parecía no tener fin. Sin embargo, incluso en este contexto de desesperación, las mujeres negras resistieron. Muchas crearon redes secretas de apoyo, compartían consejos y trucos para intentar preservar algo de autonomía en un sistema que lo buscaba todo. La solidaridad entre mujeres fue clave para sobrevivir en esa jungla de opresión. No solo se ayudaban a sobrevivir emocionalmente, sino que también buscaban formas de proteger a sus hijos. Algunas incluso escondían a sus niños para evitar que fueran vendidos, arriesgando sus vidas para mantener a sus familias unidas. De hecho, algunas mujeres lograron escapar del sistema, no solo para huir de la violencia física, sino también para proteger sus cuerpos de ser utilizados como herramientas de reproducción. La fuga de estas mujeres representaba una doble victoria, no solo escapaban de la esclavitud, sino que desafiaban el sistema de control sobre sus cuerpos. Harriet Tubman, conocida por haber ayudado a cientos de esclavos a escapar hacia la libertad a través del ferrocarril subterráneo, también jugó un papel crucial en la liberación de mujeres y niños esclavizados. Cada escapatoria era un acto de resistencia. Cada fuga era un desafío directo al sistema de propiedad humana. Pero, ¿qué pasaba con las mujeres que no podían escapar? ¿Qué pasaba con las que quedaban atrapadas en el sistema? La respuesta está en la forma en que estas mujeres lucharon por encontrar alguna forma de control sobre sus propios cuerpos. Algunas encontraron consuelo en el amor con otros esclavos, aunque el contexto era tan opresivo que incluso las relaciones afectivas fueron utilizadas para perpetuar el ciclo de esclavitud. Aunque el amor entre esclavos podía ofrecer consuelo, la libertad seguía siendo un sueño lejano.
Uno de los aspectos más sorprendentes de esta historia es cómo, incluso en las condiciones más adversas, las mujeres esclavas lograron crear un sentido de comunidad. Muchas de ellas, cuando no podían escapar o resistir de manera abierta, recurrían a la fe y a la espiritualidad. La religión, aunque usada también para controlarlas, ofreció a las mujeres una forma de resistencia silenciosa. En las iglesias, en los cantos espirituales y en las oraciones, las esclavas encontraron una forma de expresión que les permitía resistir, aunque fuera simbólicamente. La espiritualidad fue un refugio, una forma de mantener la esperanza y la humanidad frente a una realidad desoladora. El poder que tenían estas mujeres sobre sus cuerpos, aunque limitadísimo, no se perdía del todo. De hecho, muchas de las esclavas aprovecharon cualquier oportunidad para subvertir el sistema de opresión. Por ejemplo, en muchos casos, las mujeres negras tenían poder sobre el acceso a la intimidad de sus amos. Algunas, a través de relaciones con hombres blancos, podían obtener algún tipo de ventaja, como acceso a mejores condiciones de vida para ellas y sus hijos. Era un control minúsculo, pero significativo en un sistema que se esforzaba por reducirlas a meros objetos. Y no olvidemos el impacto de la cultura africana en la vida sexual y social de las esclavas. A pesar de los esfuerzos por borrar su identidad, las mujeres esclavas continuaron practicando algunas de las tradiciones culturales que habían traído consigo desde África. Esto no solo les ayudó a mantener su sentido de identidad, sino que también les permitió tener una forma de resistencia cultural. Las canciones, las danzas y las ceremonias religiosas que se celebraban en secreto eran formas de luchar contra la deshumanización. Al final, a pesar de todos los horrores y la brutalidad que sufrieron las mujeres esclavas, su lucha nunca fue en vano. Sus historias de resistencia, solidaridad y lucha por la libertad se han transmitido a través de generaciones. Aunque no siempre pudieran hablar por sí mismas en su tiempo, hoy tenemos la oportunidad de contar sus historias, de recordar que, incluso en las condiciones más extremas, la dignidad humana siempre encontró una forma de salir a la luz. Y esa es la lección más importante que debemos aprender: la opresión nunca puede sofocar por completo la lucha por la libertad, por la autonomía, por el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Las mujeres esclavas afrodescendientes en América, a pesar de las miles de tragedias que vivieron, nos dejaron un legado de resistencia que sigue vigente hoy. Si te ha impactado todo lo que acabas de escuchar, no olvides suscribirte y compartir esta historia. La historia de estas mujeres nunca debe ser olvidada, y su lucha continúa inspirando a nuevas generaciones. Pero las esclavas no estaban obligadas a ver mi último vídeo. Tú sí.